En esta oportunidad vamos a revisar unos ejemplos que requieren el teorema del seno y el coseno para la solución de los mismos. Antes de revisarlos, vamos a mirar los casos frecuentes que se pueden presentar, que tienen que ver con los datos que nos proporcionan en cada uno de los triángulos. Entonces, en el primer caso, es posible que nos den dos ángulos y un lado. En el segundo caso, dos lados y un ángulo. Estos dos primeros casos se suelen solucionar utilizando el teorema del seno por la composición y ubicación de los datos en el triángulo. Recuerden que estamos hablando de triángulos oblicuángulos. El caso 3 y 4 se trabajan particularmente con el teorema del coseno porque en el caso 3 nos están dando dos lados y un ángulo, pero aquí lo particular es que este ángulo es el que se forma entre los dos lados que nos dan. Muy diferente al caso 2, que también nos dan dos lados, pero el ángulo que nos proporcionan no es el que está entre ellos. Vamos al caso 4. Aquí tenemos tres lados. Si ustedes observan, no hay medidas de ángulos. Entonces, a través de un despeje algebraico del teorema del coseno, allí podemos encontrar la fórmula para calcular ángulos. En el ejemplo 1 tenemos la siguiente situación. Dos ángulos B y C tienen medidas de 38 y 66 grados y nos dan uno de los lados. Ustedes hacen la comparación y revisan con cuál caso está correspondiendo. Sin embargo, aquí hay algo importante, recordar la propiedad de la resta o suma de ángulos y empezaríamos por el ángulo A. A 180 grados, que es la suma de los tres, le restamos B y C y obtenemos un valor de 76 grados. Ya teniendo los tres ángulos, iniciamos con los lados. Puede ser A o puede ser B. Como el teorema del seno está dada por la razón entre el lado y el seno de su ángulo opuesto, entonces se escriben de esta forma, en forma de racional, en forma de fraccionario. Tenemos esta igualdad y de ella conocemos los dos ángulos, conocemos el ángulo C que vale 66, el ángulo B que vale 38, conocemos la medida de C que vale 101 metros y vamos a hallar el lado que nos falta. Estas son ecuaciones lineales sencillas que se resuelven transportando un valor hacia el otro lado de la igualdad. Eso se llama transposición de términos. Y recuerden que se utilizan con las operaciones inversas. Si algo está multiplicando, pasa a dividir, viceversa. Entonces, resolviendo aquí y reemplazando por los valores, encontramos que 101 metros es el valor de C y seno de 38, seno de 66 para los componentes angulares. Resolviendo aquí ya utilizando la calculadora científica o la hiper que les recomendé descargar, pues van haciendo las operaciones y llegamos a este punto. La división del lado derecho nos da 110,55. Seno de 38 que está dividiendo pasará a multiplicar y así despejamos B para obtener la medida de B equivalente a 68,066 metros. Ya tenemos el otro lado. Para el lado que falta hacemos un proceso similar. Utilizamos obviamente la relación donde aparezca el lado que nos falta, que en este caso es A, sobre seno de A, y en este momento utilice C sobre seno de C, pero perfectamente podemos utilizar la otra, B sobre seno de B,
y de la misma manera nos va a dar el resultado. La variación se va a dar en los valores decimales, pero no hay ningún inconveniente con eso. El procedimiento es el mismo. Reemplazamos, hacemos la división de esta parte del lado derecho y seno de 76 pasa a multiplicar para poder despejar A y obtener 107,27 metros de lado, y ahí ya tenemos los tres valores que nos hacían falta. En el ejemplo 2, nos están dando dos lados y un ángulo. Entonces, podemos empezar por buscar ángulos. Volvemos a utilizar la relación de teorema de seno. Tengan en cuenta que debo contar con una relación completa, es decir, si yo aquí estoy utilizando A y seno de A es porque tengo la relación completa. Miren, tengo el ángulo A que es de 58 grados y tengo el lado A que es de 11 centímetros. Entonces ahí tengo una relación completica. Al otro lado tengo uno de los valores, en este caso C, que mide 8 centímetros, y voy a buscar el ángulo C. Por esa razón es que se ubican estos valores de esta forma. A continuación, seguimos los procedimientos aritméticos, dividimos. Seno de C, aquí hay una situación que necesitamos despejar este seno de C, él pasa a multiplicar al otro lado y 12,97 pasa a dividir. Ahí cambiamos las posiciones. Hacemos división y tenemos que seno de C es igual a 0,61676. Recuerden que este es un número infinito y aplicamos el procedimiento de cómo encontrar el ángulo. Para eso nos ayudamos de la calculadora y C la dejamos sola, seno pasa al otro lado como función inversa. Aquí en paréntesis les es colocado es la digitación en la calculadora. Se utiliza la tecla Shift, seno, el valor que nos dio, luego le damos grados y encontramos que equivale a 38 grados aproximadamente. Ya teniendo dos ángulos, porque como tenemos A, que es de 58 grados, y C, que nos dio aproximadamente 38 grados, pues a través de la suma-resta encontramos el ángulo que nos falta, que en este caso sería B, equivalente a 83 grados 56 minutos. Si sumamos los tres ángulos, nos tiene que dar 180 grados, porque recuerden que es una propiedad que se aplica para todo tipo de triángulos, independientemente de las medidas y de la forma que tenga. Nos quedaría faltando entonces uno de los lados. Aplicamos nuevamente teorema del seno y tengan en cuenta aquí lo siguiente. Como voy a buscar el lado B, entonces C, que es 8 centímetros, lo ubico con su correspondiente ángulo opuesto, que sería seno de C. Es decir, que aquí trabajamos con 38 grados 4 minutos. Y además, seno de B, porque también ya encontramos ese valor. Aplicamos los procesos de reemplazar, dividimos esta parte del lado derecho, seno de 38 que está dividiendo, lo pasamos a multiplicar y obtenemos que esa medida es de 4,96 centímetros, terminando así este ejercicio porque ya encontramos los datos que faltan. Para el ejemplo número 3, tenemos dos lados y un ángulo, pero observen en la imagen que ese ángulo, que además mide 100 grados, ese ángulo está entre los dos lados que nos han dado. Aquí, ese es uno de las características para determinar que aquí vamos a trabajar con el teorema del coseno. En el teorema del coseno, entonces,
Ya está aquí sin el cuadrado. Este lado que vamos a buscar se llama m. Ya le quité el cuadrado porque al otro lado colocamos raíz cuadrada. De acuerdo a la forma general, entonces cogemos los dos lados que nos han dado, es decir, 18 y 25, los elevamos al cuadrado, tengan en cuenta que va con paréntesis, menos 2 veces el producto de esos mismos dos lados y el coseno del ángulo, en este caso el coseno de 100. Mucho cuidado con este menos. Aquí encontramos los cuadrados y hacemos la multiplicación, cuadrado de 18, cuadrado de 25, la multiplicación de 2, 18, 25 y coseno es menos 156,28. Ese menos es porque el coseno para los ángulos mayores de 90 es negativo, entre mayores de 90 y 180. Entonces ahí es negativo. Hace un momentico les dije mucho cuidado con ese menos, porque este menos con este otro menos los multiplicamos y se nos convierte en una suma. Aquí 324 y 625 nos dan 949 y tenemos menos por menos más 156,28. Seguimos nuestro ejercicio hasta sacar la raíz, que es 33,24, la medida de ese lado. Aquí es M, lado M. El ángulo L. Para hallar el ángulo L, utilizamos una de las opciones que nos presenta el teorema del coseno ya despejadas y simplemente es reemplazar. Tenemos los tres lados y eso es lo que se necesita para poder calcular las medidas angulares. MK menos L, pero todas van al cuadrado, sobre 2 veces M por K. Al reemplazar, tengan en cuenta la solución de los cuadrados. 33,24 al cuadrado, 18 al cuadrado, 25 al cuadrado. Hacen la multiplicación de la parte del denominador y el procedimiento ya aritmético nos dice que coseno de L es 0,59579. Vuelvo y repito, estos son números infinitos. Tomamos una parte de ellos para hacer la aproximación del valor que necesitamos. Necesitamos L, no coseno de L. Entonces, el coseno que está a este lado lo pasamos al otro lado de la igualdad como función inversa y obtenemos el ángulo 53 grados 25 minutos 49 y lo hemos aproximado a 53 para que nos quede más cómodo trabajar. Ya tenemos los tres lados, tenemos dos ángulos y el tercer ángulo lo sacamos con la resta. A 180 grados le restamos los dos ángulos que ya tenemos y nos da 27 grados. De esta manera hemos hecho la explicación práctica de cómo utilizar el teorema del seno y el coseno en estos ángulos que recuerden son oblicuángulos.